Bueno, amigos, ¿qué tal estamos? Estamos aquí en una nueva entrega de libros divertidos, así que vamos con nuestra sintonía, escúchenla. Bueno, pues amigos, tenemos el grandísimo placer de traer un escritor de pura cepa, Libros divertidos. aunque él nos va a determinar si la pura cepa es original o es trasplantada. Y bueno, pues es Rodolfo Puig Barber, perdón, Barber. Y bueno, pues estamos fundamentalmente encantados de Libros tenerle divertidos. aquí con nosotros. Bueno, Rodolfo, ¿qué tal estamos? Bueno, estamos bastante mejor que dentro de 10 años, pero nos Bueno, aguantamos bien. bueno, pues aquí en Libros Divertidos traemos a Rodolfo Puig porque, bueno, pues las ferias del libro sirven para algo y además para conocer las novedades y ver los libros cómo se amontonan en las calles y disfrutarlo, también para conocer a los autores. Y bueno, pues Guillermo Remíz Orozco tuvo el placer pues de hablar con Rodolfo, intercambiar unas palabras, habló sobre libros divertidos y nuestra afición a divulgar el mundo de la novela y del libro. Y bueno, pues lo tenemos aquí. Se ha prestado a esta entrevista y quién sabe si también se animará a estar presente en Libros Divertidos comentando, pues eso, nuestras pequeñas reseñas para ayudar a todos aquellos que quieren acercarse al mundo del libro. Ya saben que el que lleva Libros Divertidos, que soy yo, pues lee poquito, pero bueno, por lo menos redimo mi culpa intentando que los demás no caigan en la fatalidad del error de no leer. Bueno, Rodolfo, ¿qué tal estás? Ya te digo, bien, bueno, una edad ya que empieza a ser un poco complicada, pero bien, por lo que toca. Muy bien. Bueno, pues Rodolfo es un hombre que, bueno, pues combina dos partes muy bonitas de la vida. Una, que ha sido un hombre viajero, y que conoce al ser humano desde la faceta de presentarle pues lo que es el producto para que le compren, ¿sí? Pero un día decidió cambiar esos aires y comenzar a, pues, un poquito a vivir de otra manera, sentir que el sol le daba en la piel y que el viento le despeinaba un poquito y cambió la forma de vivir. Pero vamos a dejar que sea él quien nos lo cuente poquito a poco, porque bueno, Rodolfo tiene siete novelas que ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que, bueno, pues le han permitido, creo yo, que le podamos dar ese apelativo tan bonito que es escritor. Rodolfo, ¿cómo y por qué empezaste en el mundo del viaje y de conocer culturas diferentes y países diferentes? Bueno, la situación de haber nacido en una ciudad textil como era Sabadell me condenaba un poco al mundo textil de lo que estudié. Sin embargo, tenía bastante ambición de viajar y de conocer mundo y me esforcé bastante en aprender idiomas y más que aprender es para practicarlos, para mantenerlos. Entonces, no sé, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero busqué la forma de experimentar mis conocimientos de comerciales o técnicos, textiles, también sirven mucho. Hoy día para la venta no basta con saber los precios y las cualidades del producto, hay que conocer un poco la técnica también. Esto me valió bastante para el marketing, para trabajar comercialmente. Entonces, bueno, es cierto que no solo nos he dicho marketing, pero ya he pasado bastante tiempo en el mundo comercial cuando estudié un curso de marketing en Barcelona, ¿no? Un curso, una carrerilla de marketing en Barcelona, de marketing para alta dirección de marketing, se llamaba, y esto me cualificó para entrar en una empresa internacional. De allí, pues me sirvió para viajar. Esta empresa se llamaba, bueno, tenía productos, fibras sintéticas, DuPont de Nemours, y esto me sirvió para viajar
no solamente a Suiza, que es donde estaba la sede, sino a varios países. Estuve bastante tiempo, bastantes días en París y en Frankfurt en algunas ferias. Y de ahí pues entré en otra empresa que también les interesaba expandir su producto y que era de moquetas en Tarrasa, en Fisín, y de allí pues viajé bastantes países. Ujú. Hasta que un día pues tuve la suerte de tener la desgracia de, no tampoco desgracia, pero bueno, hubo un enfrentamiento bélico en Beirut. Allí no podía seguir en mi trabajo en Damasco y Siria y en otros sitios. Bueno, tenía posibilidades de aprovechar el viaje para ir a Arabia Saudí concretamente y estuve, bueno, realmente, eso sí fue, estuve 5 o 6 días buscando la manera de escapar de allí, porque, bueno, si salíamos, con los 4 que estábamos allí recluidos, si salíamos un poco nos acompañaba algún soldado de, mm, del, Libanés. Lí- del Líbano, Ujú. pero bueno, aquello era tan precario que lo importante era salir y bueno, por teléfono, que entonces se usaba un poco el móvil bueno, no había móviles, estamos hablando del 75. Por teléfono conseguí un pasaje a Riad, Ujú. a Riad o a Jeddah. No, perdón, a Jeddah fui primero. Y entonces, pues por teléfono concerté algunas visitas en Jeddah y allí fui. Y de Jeddah pues seguí, pero al mes me he ido de un sitio a otro, que lo importante fue que estos 5 días que pasé sitiado en Beirut me sirvieron para recapacitar, ¿no? Es decir, a ver, yo pues, sé marketing, sé idiomas y puedo viajar, pero también puedo no viajar y hacer otras cosas más sencillas, ¿no? Ujú. Y entonces cuando volví a Barcelona, me quité la corbata, entregué los documentos, pedí la cuenta en la empresa y no sé, creo que así, me enrolé en una expedición náutico-alpina que iba a Bueno, Groenlandia. eso lo seguimos contando luego. Vale, Oye, te pregunto, tú que has podido vivir en directo lo que es el conflicto libanés y sí. pasados que siguen en el Líbano, en esa pobre tierra, pues bueno, enfrentamientos entre árabes y cristianos o facciones, porque ya no se sabe muy bien qué son. ¿Cómo ves la diferencia entre el mundo árabe de los años 70 y algo al mundo árabe que hoy puedes conocer por los medios de comunicación? ¿Tú percibes que hay diferencia entre aquel mundo árabe de la primavera árabe al mundo de hoy? Bueno, el conflicto del Líbano en el 75 distaba mucho de la primavera árabe. Entonces, el enfrentamiento fue de un factor llamado falangista que defendían la libertad de expresión, eran cristianos, y los atacaron unos árabes radicales integristas que no querían mezclas en el Líbano. Digo, porque hasta entonces, hasta aquel domingo que yo llegué a Beirut y me vinieron unos amigos a buscar al aeropuerto y me advirtieron cómo estaban las cosas, hasta aquel momento el Líbano era la Suiza de Oriente Medio. Era rica, era variada, era tolerante y se vivía muy bien. Incluso pues, las características que hoy puede tener la banca suiza de secretos y de recaudar fondos para estar más seguros estaban en Líbano. Y hay gente que abría cuentas en el Líbano en lugar de Suiza. Entonces, de esto a la primavera árabe ha variado mucho. Bueno, yo recuerdo también cuando estuvimos en, Túnez, cuando Tunisia. estuvimos en Tunisia, estuvimos, también se vivía mucha libertad. El radicalismo lo estropea todo, la religión lo estropea todo. Ujú. Y en este caso, la primavera árabe ha tenido cosas buenas y cosas fatales, ¿no? Ujú, ujú.
Bueno, pues nos habíamos quedado en que te da un zarandeo esa situación de, de cerco dentro del Líbano y consideras que tienes mejores opciones para seguir tu vida que estar Sí. dedicado a viajar y perdiendo, perdiendo, entre comillas, la vida, como dice el Evangelio. Oye, una cuestión, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, con el catalán 4, claro. ¿Y cuáles Castellano, son? castellano, catalán, francés, inglés. Inglés. ¿Y nunca, nunca te has avanzado en la lengua árabe? Sí, sí, claro, cuando iba mucho por allí, lo que, pues sí, hablaba bastantes frases, no para mantener una conversación, pero sí para hacerme entender. Sabía Ujú, los números, sabía escribir mi nombre de izquierda a derecha ujú. y podía responder un formulario, pero de saludar el buenos días y no me sale ni siquiera ninguna frase ahora. Sí, Fíjate, han sí. pasado muchos años. Yo te voy a preguntar, ¿Shukran exactamente es una palabra árabe de un árabe internacional o es una palabra ¿No? muy Lo he entendido concreta? como gran gracias en árabe, ¿no? Sí, pero Y creo es árabe internacional, ¿no? O sea, tú ah, puedes no, decir Shukran en cualquier país árabe y te entienden. sí, también puedes decir siesta en cualquier país, ¿no? No, no, no creo que sea una palabra internacional, pero se puede haber usado, ¿no? Muy bien, Como y decidiste colgar los bártulos del marketing y de la venta del textil sí. y dedicarte a algo que, pues bueno, pues cuando leí la biografía, que bueno, yo nunca he hecho, que es submarinismo. Has sido Ah, sí, submarinista, sí, sí, sí. pero submarinista de profundidad o No, de pesca submarina. de Sí, pesca submarina. he hecho escafandrismo, pero muy poco. En Ajá. Ibiza hice escafandrismo, pero ya de vacaciones. Y en la pesca submarina es que en aquel verano fue como un modus vivendi, ¿no? Pero sí, he pasado muchas horas sumergido. ¿Y por qué decidiste el aterrizar y dedicarte al arte del No, elemento submarino? fue un rebote, ¿no? Como de una cosa a otra. Al terminar el viaje a Groenlandia, que no llegamos a Groenlandia, pero bueno, habíamos pasado unos meses en barco, entonces no tenía otro trabajo y con mi compañera decidimos pasar aquel verano en Formentera. Formentera ofrecía mm, unas puestas de sol increíble que valía la pena vivir allí, pero también había que comer porque hay muchos, entonces había una Formentera muy divertida porque estaba en pleno auge la guerra del Vietnam y los hijos de estadounidenses pudientes conseguían que sus hijos que no fueran a morir a Vietnam resistieran como desertores. No sé qué consecuencias legales pudo tener esto, pero Formentera había muchos estadounidenses con dinero y la Formentera estaba muy, muy rica en este aspecto de bares, restaurantes, de tiendas y tal, ¿no? Entonces, yo había aprendido a revelar fotografía, sabía algo de fotografía y en un pequeño laboratorio montamos en una ducha de una piscina donde Ujú. hacían unas cenas alemanes y toda clase de gente, nos montamos un laboratorio, un pequeño laboratorio, hacíamos fotos a los turistas mientras cenaban, las revelábamos rápidamente y las vendíamos cuando ya estaban más alegres eh, cuando los alemanes que estaban por ahí. Allí viví bastante tiempo con eso, la pesca submarina y esto pues puse a pasar un verano. Pero al terminar el verano dijimos que esto no era, no tenía mucha perspectiva y quizá porque estaba en Formentera decidimos ir a todo lo contrario que era Benasque.
Y Ujú. en Benasque sí que me establecí como fotógrafo primero, después como hacía marcos, para fotógrafo, como es el único fotógrafo del Valle, hacía desde carnet de identidad hasta fotos testigo con el notario, bodas o bautizos, etcétera. Y allí pasé bastantes años, 28 concretamente. También hice de monitor de esquí, porque hacía muchas fotos en las pistas, con la gente, con los grupos y tal, ¿no? Bueno, pues ya ven ustedes cómo Rodolfo va construyendo pues, una personalidad rica y una personalidad, bueno, pues de interés desde el punto de vista humano. Va conjugando lo que es el arte de la venta para subsistir y lo abandona y se acerca a lo que es intentar recuperar el tiempo y un poco de vida. En Benasque conseguiste encontrar la paz que buscabas o la tranquilidad o la vida que buscabas y que huías desde ese punto del Líbano. Sí, por supuesto que sí, verás que es muy tranquilo y una frase que escuché nada más entrar a los pocos días en una calle que había, una única calle, la calle Mayor, que había alguien con la furgoneta parada y enseñando unos jabalíes que habían cazado, ¿no? Entonces yo me detuve detrás y dije, bueno, ¿puedo pasar o qué? Y yo, ¿qué prisa tienes? Y entonces esto me encantó, esta expresión. Es verdad, la prisa no existe. Llevo mucho tiempo diciéndomelo, aunque no acabo de convencerme. La llevas dentro, la prisa es una enfermedad crónica que llevas dentro y cuesta difícil de desprenderse de ella, ¿no? Pero bueno, sí, verás que es muy tranquilo y si alguna complicación tuve de trabajo fue porque yo yo me busqué trabajos complicados y tal. Ujú. Pero verás que lo recomendaría a todo el mundo, ¿no? Vivir en un sitio así apacible. ¿Por qué quisiste acercarte al mundo de la escritura y de la literatura o de la novela? Y esto es algo que llevaba siempre dentro, incluso en estos viajes que explicaba siempre llevaba unas libretas o unos blogs y tomaba mis apuntos y hacía mis principios. Que lo más importante es los perdí o los dejé en algún lugar, pero quería escribir. Y esto hice dos o tres, creo que en la vida tengo tres intentos, ¿no? Uno a los 24 años, otro era en Benasque a los 40, no, al año 40, no, yo tendría entonces 40 años, sí, y volví a empezar a escribir, Ujú. pero el trabajo y la diversión y la actividad no me cautivaron. Pero entonces, a los 60 y a los 59 fue cuando decidí escribir una novela en concreto ¿Cuál es el título y de la novela? Una manzana para la sed. Una manzana para la sed. Sí, Ujú, es una de las 7. ujú, Y que fue la primera, lo que pasa que hay otra que cronológicamente en narrativa sería anterior, que es del verde al gris pasando por el rojo de París. Y entonces me faltaban herramientas, o sea, yo no había estudiado para escribir, ¿no? Había leído mucho y te fijas, pero no te fijas lo suficiente. Entonces no quise inventar la sopa de ajos. Me vine a Barcelona y busqué, bueno, había empezado a hacer algún curso por internet, ujú. pero lo más positivo fue que me matriculé en la Escuela de Escritores de Ateneu Barcelonés y allí tuve muy buenas recomendaciones, tuve muy buenos maestros, bueno, concretamente un buen maestro que es Pablo Pérez, que ha sido tutor de grandes escritores y de mí también. Esa es una pregunta que muchas veces hacemos aquí en Libros Divertidos. ¿Se puede aprender una técnica que ayude al escritor? ¿Hay Yo, consejos que uno puede recibir para hacerle más sencillo el hecho de escribir y trasladar lo que se tiene en la cabeza a la audiencia, al público que te lee? Mi respuesta es totalmente positiva. Sí, ahí no solamente se puede, sino que se debe. O sea, hoy día ponerse a escribir intuitivamente
bueno, a lo mejor has leído mucho y te has fijado mucho cómo escriben unos y otros, pero ¿para qué inventar los diferentes tipos de narrador? ¿Para qué inventar el estilo? ¿Para qué inventar la forma de empezar o por dónde empezar una novela? Una serie de consejos que con 2 cursos de narrativa del Ateneo Barcelonés te lo enseñan, lo practicas, te diviertes, haces prácticas, lo comentas con compañeros, porque son talleres en realidad, que cada uno escribe lo que sea y nos lo pasamos. Yo creo que sí que se puede escribir sin, pero es absurdo completamente, ¿no? Bueno, hay muchos medios, hoy día tenemos muchos medios para escribir, ¿no? Tenemos Internet, tenemos Google, tenemos eh, eh, diccionarios electrónicos, pero esto lo que ha fomentado es una multiplicación de escritores, ¿no? Hoy, no sé, a veces parece que haya más escritores que lectores, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque si se tiene un poco de tiempo, es Wikipedia te resuelve cualquier duda más rápido que coger un diccionario y empezar a pasar páginas. Eh, es, es, es muy fácil. Además, ni siquiera gastas papel, que lo escribes y lo puedes mandar a una editorial. Editoriales y agentes literarios hay muchos, pero multiplícalo por 3.000 el número de escritores. Cada editorial, cada departamento de lectura de editorial recibe un promedio de 300 ofertas al En día, ¿no? eso te quería preguntar, avanzando un poquito, antes de la entrevista, estuvimos hablando con Rodolfo, bueno, pues el mundo de la escritura y la editorial y de la edición es importante, ¿no? Eh, ¿cómo de fácil o de difícil, para una persona con tu background que tiene conocimiento en la venta, en el marketing, en la aproximación de lo que es el producto, Sí, sí. ¿cuánto de fácil resulta para ti que fabricas el producto, que es el libro, y presentarlo a una editorial para que sea la editorial la que lo acabe editando y lo acabe distribuyendo? Porque al final el mundo del libro, amigos, no tiene, desde el punto de vista conceptual, más que uno escribe, uno lo edita y otro lo distribuye. Y luego viene el cliente y lo compra. En esos 4 factores, ¿cómo de fácil te ha resultado el presentar tu obra a las editoriales? Yo estaba muy equivocado pensando que con mis técnicas de marketing encontraría el pilón donde publicar. Desde que empecé a escribir hace 24 años, hasta que hasta 10 años después, se habían creado muchas editoriales, falsas editoriales para autoedición. Estos son los enemigos principales para publicar, porque, bueno, eso por un lado. Por otro, No, no, se había acláranos ese punto. ¿Por qué estas falsas son falsas editoriales de la autoedición? bueno, es la única remedio. Para empezar, creo yo que es el futuro. Actualmente creo que el mundo editorial está muy enrarecido por la autoedición, por la publicación electrónica. Cada día somos más gente leyendo por ebook, por libro Sí. electrónico. El libro electrónico se fusila muy fácilmente y yo creo que llegará un día que será libre y que todo el mundo, o sea, y que habrá un fondo de autores, que, como pasa en la música, que recibirán su dinero, los autores según se hayan publicado. Pero pretender que vender libros electrónicos y que nadie los copie es difícil, lo están intentando, lo están luchando contra ello, pero es muy difícil. Porque, bueno, creo que hay más, no, no, bueno, es broma si digo que hay más autores que lectores. Hay muchos lectores, pero también hay muchísimos autores y estos autores quieren o queremos publicar. Entonces, si has enviado tus originales uno tras otro a 20 editores y a 15 agentes y todos
uno detrás del otro, te lo has rechazado el 90% de los casos sin haberlo leído, porque esto se sabe, se puede comprobar, y he hecho envíos duplicados con diferentes nombres y han pasado 3 meses y me han contestado los dos a la vez. A las dos versiones me las han contestado en 10 minutos de diferencia. ¿Qué pasa? Que aquel día habían cogido, venga, todo esto, diles que no. O sea, es una fórmula bastante cruel de rechazar, pero están en su derecho. Si solamente pueden publicar, y aún con dudas, 50 o 60 libros en un año, una editorial normal, cuando tienen miles y miles de autores interesados, tienen que rechazarlos de alguna manera. Y entonces, al sentirnos rechazados, eh, Pero, en principio estos falsos editores, que hay algunos honrados, pero otros que te engañan, que te dicen, venga, me interesa mucho, qué bonito, qué fresco escribe usted, qué clase, se lo vamos a publicar, pues muy bien. Bueno, nos compra 100 libros, se los paga usted a precio de venta en la librería, a sí. 20 euros, cuando su coste es de 5, y se apaña por venderlos. Y estos son los falsos editores. Luego hay otros que son, bueno, no hay ningún problema con Amazon, por ejemplo, que tú publicas ahora allí pones una, dos, 20 novelas y ellos las ponen todas. Si tú quieres hacer promociones, cosa tuya. Y ellos los venden un ejemplar o 100 ejemplares, da igual. Y esto tiene bastante salida. Ujú. Eh, con lo cual yo entiendo que el arte de la venta con el libro es muy complicado porque la saturación de mercado en cuanto a la edición es alta. Sí, sí. Perdona que me salta un poco, me has preguntado si Sí, mi sí, conocimientos de marketing. sí. Bueno, sí, claro, en marketing estudias todas las estrategias, ¿no? Yo una estrategia que había pensado, y no te rías, sí, bueno, ríete, era asesinar a alguien, asesinar a ser posible algún famoso, por ejemplo, a John Lennon, ¿no? Y entonces, claro, te haces famoso seguro, ¿no? Y desde la cárcel recibes muchos parabienes, ¿no? Pero evidentemente no era una opción contemplada. Una editora una vez me dijo, mira, no la voy a leer porque mira lo que tengo por leer. Pero si me trae un libro el vecino de Antonio Banderas o el hermano del vecino de Antonio Banderas, entonces lo leeré porque tengo un motivo para ofrecerlo. No es el libro lo que se rechaza o se acepta, es al autor. Con lo cual lo que estás diciendo es que una persona que consigue vender o colocar un primer libro necesita a posteriori tener una presencia mediática para mantener viva su recuerdo y su, bueno, pues su significado dentro del mundo social para que la gente le siga comprando libros. Sí, 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 no solamente se trata de publicar estos autores, falsos editores que consiguen embaucarte y hacer estos libros, lo que hacen es hacerte trabajar a ti para la venta. Y no te digo que no puedas llegar a un momento en que haya 100.000 lectores que te feliciten y entonces es un autor consagrado, porque es la manera de ser un buen escritor, ¿no? Cuando hay 100.000 lectores que dicen que les gusta tu obra, ¿no? Pero para llegar a esto se necesita mucha paciencia, ser joven y dedicarse mucho tiempo a hacer presentaciones de libros, ir a ferias y todo esto, ¿no? Mm. Bueno, pues antes ha citado Rodolfo que su obra son 7 novelas. 7 novelas que les voy a leer. Dice, y leo textualmente la nota que me ha pasado Rodolfo. Dice, para hacerme con las herramientas necesarias, me matriculé en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés, donde seguí 2 cursos de narrativa, uno de novela y otro de lengua y estilo. Resuelto a dedicar el último tercio de mi paso por este mundo a novelar fantasías y destilar recuerdos. He terminado y publicado 7 novelas. Del verde al gris, pasando por el rojo de París, que lo ha citado ya. Una manzana para la sed. La estupidez reflejada en un espejo. Roja estela, la de aquel beso. Siglo XXIX.
El tablero de Quevedo y una última novela, el último de Filipinas, porque tuvo un abuelo en el último de Filipinas. Nos tienes que contar qué relación y cómo tienes tú el conocimiento de lo que hizo tu abuelo en el último de Filipinas, pues si no quedó nadie. Bueno, es una falacia porque en realidad mi abuelo creo que no fue de los últimos de Filipinas, pero mi madre tenía el empeño en decir que había sido de los últimos de Filipinas, lo cual era difícil o era fácil de comprobar o de comprobar que no. Entonces tuve prácticamente la relación de los 100 soldados que estuvieron metidos en Baler, que fueron los últimos de Filipinas, y allí no aparecía ningún Vicente Barber, ¿no? Pero la manía, lo que sí, bueno, sí, lo que sí conseguí a través del ejército, un departamento que hay en Salamanca, que tiene el registro de todos los soldados que han pasado o que hemos pasado por el ejército. Y entonces, después de varias cartas y varios escritos, me contestaron enviándome unas fotocopias de efectivamente en qué año entró mi abuelo en el ejército con 20 años, dónde estuvo, estuvo en Cuba, estuvo 4 años en Cuba y volvió vivo, que Ujú. ya era mucho, ¿no? Entonces me estudié bastante la historia de la guerra de Cuba, de aquella guerra de Cuba, que hubo varias, y de guerras de independencia, siempre muy bonito. Y muy bonito todo, la independencia y la guerra, más que España. Y entonces, que en La Habana conociera a un teniente coronel que luego estuvo en Filipinas y le reclamara porque era ordenado y sabía sus secretos, ya es una fantasía mía, pero no es imposible, no es imposible. Como Ujú. tampoco es imposible que se reciban correos electrónicos del futuro. Ujú. El siglo XXIX, ¿de qué va la novela del siglo XXIX? Sí. ¿Qué? ¿De qué va la novela del siglo XXIX? Bueno, pues es de unos... yo tuve, por casualidad, una noche en un bar de copas de Barcelona, estábamos con unos amigos haciendo tiempo para ir a cenar. Y había un par de jóvenes que estaban hablando y discutiendo que uno había recibido un correo electrónico del futuro. Ujú. ¿Cómo lo sabes que es del futuro? Bueno, porque Stalin era así, muy raro y tal. ¿Y qué hiciste? Pues lo borré. Hombre, y ahora que no podremos saber nada. Y entonces, a partir de esta idea, nosotros estuvimos debatiendo si esto era posible o no. Si uno de nosotros recibía un correo raro, si optaba por borrarlo o por intentar abrirlo, ¿no? Y entonces ahí nació la idea y juntando con algunas fantasías mías de las comunicaciones del terrestre, en la Tierra y de aquí el tren que da la vuelta al planeta en 24 horas y las técnicas de entrar y salir de este tren, me dieron pie para esta novela. Ujú. Aquellos amigos que estaban en el bar estaban basados en un correo electrónico que de verdad venía del futuro. ¿Quién lo sabe? Y lo sabe. Podría. ¿Cuál es la novela que más te gusta de las tuyas? A mí una manzana para la sed es la primera. Una manzana para la sed para mí sigue siendo, que por cierto, los señores de Amazon dijeron que era inmoral y la censuraron. No está en Amazon. Esta no está en Amazon. Si se quiere comprar, tiene que comprarlas en otras librerías que las venden, pero en Amazon no está. Y yo la tengo publicada en Bubok. Ujú. Bubok es otra de ¿Y estas cuál es, editoriales cuál es, de cuál es la auténtica. trama o el foco de la novela? Un momento que como tú haces, yo también voy a buscarla un poco. Es un chico de 13 años que se llama Edgar, que tiene Mm. mucha fantasía y muchos pájaros en la cabeza, que al final de su infancia es cuidado por su hermana como si fuera su madre.
Ujú, Tanto es así que es esta hermana que ha nacido y crecido en Formentera, con la libertad de la isla de Formentera, pues le enseña todas las cosas de la vida sin tapujos ni cortapisas. ujú. Y se enamora de ella. Tengo escrito, el contacto diario en la intimidad de la alcoba, el candor de la chiquilla descubriéndole el mundo sensual y el florecer de sus cuerpos a la adolescencia los llevaron gradualmente a libidinosas prácticas difíciles de erradicar. Eva, para romper con este vínculo pecaminoso, decide pasar un tiempo en Dublín, se va a Dublín, pero el niño sigue en sus 13, Bueno, ¿no? dejemos Un- allí la novela, porque no la vamos a y esto destripar. ya lo Que explicaría. habrá alguien que la quiera leer. De ahí va la historia de Ujú. incesto. ¿Estás Pero preparando, estás preparando alguna otra novela para lanzar? no, 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 no. Bueno, yo dije que escribiría 7 libros y los escribí con una propina de un libro de relatos. Tuve 3 hijos y planté un centenar de árboles. Creo que ya he cumplido, ¿no? Con esto quiero Bueno, decir que pero no, no ya voy, sabes no voy a que en la tradición judía el número 7 está para simbolizar lo terreno. El 8 es lo divino. Entonces, tienes que llegar a la divinidad, tienes que llegar soy al número ateo, 8. soy ateo radical y practicante. O sea, que no Gracias vas a a Dios. llegar a la divinidad, no quieres llegar al 8. No, No. no hay 8. Muy bien. Bueno, pues ya ven, Rodolfo Puig Barber, pues lo tenemos como acompañante hoy en Libros Divertidos sobre su obra y por qué escribe y las dificultades de escribir, que no son pocas. Porque como él muy bien ha explicado, pues la dificultad dentro del mundo editorial, iba a decir que español, pero es castellano parlante también, es que hay muchos más escritores en proporción a los lectores. Desgraciadamente, el mundo anglosajón nos gana por goleada y no por el marketing, sino porque tienen muchos más lectores. Pero tienen que tener presente todos los que nos escuchan que en el mundo anglosajón se lee más por dos razones fundamentales. Una, porque la lectura nunca estaba asociada directamente con la literatura, con lo académico o con lo sesudo, sino con la diversión, con el entretenimiento. Con lo cual la lectura en el mundo anglosajón es una parte importante del entretenimiento de las personas. Y la segunda razón es porque en el mundo anglosajón, aunque les parezca increíble, se dispone de más tiempo para leer que en el mundo latino, donde o estamos trabajando o estamos en la calle disfrutando del sol. Y claro, tanto tiempo ya no tenemos. O estamos en la calle o estamos trabajando, pero para la lectura ya no queda mucho más tiempo. Y esa es nuestra maldición. Eso también nos lleva a que al no leer no disfrutamos tanto de la vida, pensamos menos y nuestra creatividad poco a poco va menguando. Por eso ya saben, desde aquí, desde Libros Divertidos, les recomendamos la lectura. La lectura apasionada de libros que les van a conseguir dar momentos de placer, como antes estaba recordándonos Rodolfo Puig. Bueno, Rodolfo, ¿quieres decirnos algo más? Y eso sí, les puedo adelantar que Rodolfo, salvo que cambie de opinión, lo vamos a tener de vez en cuando en Libros Divertidos. Y si ya es una gran novedad, pues probablemente lo tendremos en nuestras ediciones de Libros Divertidos. ¿Qué nos quieres decir antes de irnos? Pues nada, muchas gracias. Muy acertados en la idea de libros divertidos, porque un libro no tiene que ser un castigo, tiene que ser siempre divertido. Muy bien. Esta es vamos, a nadie sería una condena. Creo que hay un libro muy divertido que precisamente, con la redundancia, que se castiga al infierno a leer libros que no les gustan, ¿no? Y esto es la verdad. El libro tiene que ser divertido. Si no te gusta, búscate otro. Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado, metemos nuestras cortinillas y les decimos que hasta el siguiente episodio en Libros Divertidos. A Rodolfo le damos las gracias, le damos la bienvenida y como se suele decir, esto no es un adiós, sino es hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias. Rodolfo. A ti. Chao. Un abrazo. ¿Se acuerda?